7:29 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y trabajando por la unidad para conseguir la paz en el Ecuador. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados. Está con nosotros el doctor Esteban Ron, experto académico y experto en temas electorales. Y también está invitado el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Les convidamos para hablar sobre la calificación de la candidatura de Cristian Zurita a cargo del CNE. Ha habido voces que han señalado que el CNE tiene que aplicar el artículo 112 de la Ley Electoral Código de la Democracia cuando se produce, en este caso, el asesinato y la desaparición de un candidato, Fernando Villavicencio. El artículo 112 dice: podrá reemplazar. Así, el Movimiento Construye ha reemplazado a Fernando Villavicencio por Cristian Zurita. La respuesta del CNE va a iniciar un proceso de inscripción y, de acuerdo con los plazos, se reunirían, si no hay objeciones, impugnaciones, este miércoles podría quedar calificada. En una acción extraordinaria se puede entrar en un procedimiento ordinario de calificación y no de reemplazo, como dice la ley. Doctor Esteban Ron, buen día. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Saludo a Carlos también. El día de hoy, ¿qué es lo que pasa con la calificación de la candidatura de Cristian Zurita? Y eso creo que hay que decirlo de manera clara. Los procedimientos internos internos dentro de la elección, refirámonos a esto, que establece el Código de la Democracia, son plazos en los cuales o a los cuales no hay cómo vulnerar bajo ninguna circunstancia. ¿Estamos en una elección extraordinaria? Sí, de acuerdo. Se recortaron los plazos donde podían recortarse, como por ejemplo el periodo de campaña y el periodo de inscripción de candidaturas, de acuerdo, pero los plazos de los recursos administrativos o jurisdiccionales en materia electoral no pueden ser movidos, digamos así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cualquier tipo de candidatura, y lo vimos en este proceso electoral, respetó los plazos y términos para el ejercicio del derecho de objeción, para los recursos administrativos y para los recursos jurisdiccionales en materia electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, es muy complicado, Miguel, que el Consejo Nacional Electoral, en este caso, determine plazos que no están en la ley. Con los otros plazos, como te decía, en cuanto a lo que es inscripción de candidaturas, en cuanto a la campaña electoral y demás, se jugó con los mínimos, pero en este caso no pueden, bajo ninguna circunstancia, cambiarse los plazos y términos que establece el Código de la Democracia para el ejercicio, en este caso, de la contradicción de una candidatura o el escrutinio de una candidatura. No se lo puede y, lamentablemente, te lo tengo que decir y lo digo abiertamente, en la discusión esta de la posible candidatura de Andrea González a la presidencia bajo un concepto que no es aplicable en el Ecuador sobre la renunciabilidad de una candidatura, creo que perdió el tiempo, al menos 3 días a efectos de candidatizar a otra persona, y además también iban a perder el tiempo en estas grandes asambleas democráticas, siendo que Construye ya ni siquiera está con gente buena. Entonces no se puede hacer omisión de dichos plazos y términos, y la candidatura de Cristian Zurita tiene que seguir su normal decurso. Efectivamente, si no hay el derecho a la objeción presentado o que se puede presentar por otras organizaciones políticas, la candidatura de Cristian Zurita estaría en firme el día miércoles en la tarde-noche. Doctor Esteban Ron, de su experiencia, usted como jurista decano en la Universidad Internacional SEC, se suele decir que en derecho público se aplica lo que está escrito. El artículo 112 de la ley electoral no debió decir, no hay un vacío, no debió decir, si un candidato o candidata a elección fallece o el caso de asesinato, se podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza, y cumplir con todos los requisitos que esta ley concede en un procedimiento ordinario
con impugnaciones de por medio. No debió estar escrito en el artículo 112, porque aquí se habla de una situación extraordinaria, se habla de reemplazo, no de inscripción, reemplazo. Por tanto, dejan esas dudas, no hay vacío, no debió ser clara la ley y decir, tiene que entrar en un reemplazo con el mismo procedimiento de todas las candidaturas como anteriormente fueron calificadas, porque eso expresamente no dice en el artículo 112 de la ley. Definitivamente, Miguel, el artículo 112 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas Código de la Democracia no establece que en el caso de un reemplazo se tienen que establecer o al menos se tiene que pasar por todo la parte del escrutinio. Pero lamentablemente el déficit de contenidos que tienen nuestras leyes pasa factura en estos casos no previstos. Sin embargo, hay que hacer una interpretación, mejor dicho, hay que hacer una integración de todo lo que establece el Código de la Democracia a efectos de reconocer qué es lo que puede pasar con la candidatura de Cristian Zurita. El artículo, y no solo el artículo 112 tiene que ser expuesto, sino también tenemos otros dos artículos que son parte de la ley orgánica electoral y que pueden ser integrados a efectos de tratar de dar una representación de la candidatura. En este caso, en primer lugar, es el artículo 108 y en segundo del Código de la Democracia y el artículo 14 del Reglamento de Inscripción de Candidaturas. Estos dos artículos hablan claramente de que en caso de los reemplazos se tiene que seguir con el procedimiento de inscripción de candidaturas. Es decir, lo que tenemos que hacer es integrar la norma y decir, ok, estamos hablando de un reemplazo, en este caso es un caso diferente por tratarse de un fallecimiento, pero se tiene que pasar por este escrutinio. El escrutinio de calificación de candidaturas, este escrutinio político y escrutinio jurídico que se da en sede administrativa y sede jurisdiccional, es común a cualquier otra candidatura, es común a los reemplazos. Y de hecho, esto ya ha sucedido en el país. Y me gusta citar un ejemplo para que se tenga en claro qué es lo que ha venido sucediendo. Recordemos que en el año 2020, la Revolución Ciudadana intentó inscribir al expresidente Correa como candidato a la vicepresidencia como binomio de Andrés Arauz. ¿Y qué es lo que sucedió? El Consejo Nacional Electoral no calificó la candidatura del expresidente Correa en virtud de no tener los derechos políticos por tener una sentencia condenatoria ejecutoriada y mandó a cambiar esta candidatura, solo la de Rafael Correa, no la de Andrés Arauz, no la del binomio. Y después de eso, cuando se presentó el binomio de Andrés Arauz, se procedió con la inscripción, calificación, objeción y demás. Lo que ha sucedido en estas semanas respecto de Fernando Villavicencio es que se da un asesinato 2 semanas antes de la elección y la norma prevé de manera específica cómo se tiene que dar el reemplazo. Pero cualquier candidatura, Miguel, haciendo esta lógica de integración normativa, tiene que pasar por la objeción, puede ser impugnada y puede ser recurrida ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, ¿de quién queda o de quién o quiénes son los responsables, en este caso, para llegar al día domingo a tener una candidatura de Cristian Zurita para que éste esté en firme? Son principalmente de los dos órganos electorales, pero más todavía de Construye, y eso sí tengo que dejarlo muy en claro, porque en primer lugar perdieron el tiempo al haber hecho interpretaciones extensivas de la norma respecto al artículo 99 y de las candidaturas pluripersonales. Solo ahí perdieron 3 días en lugar de reemplazar al candidato Villavicencio. Segundo, esperemos que la candidatura de Cristian Zurita haya cumplido con todos los requisitos establecidos. No ha sido mandada a subsanar, ojo, eso es un gran aliciente, pero si Cristian Zurita tenía alguna inhabilidad y esta es objetada, en pleno derecho están las otras organizaciones políticas. Y finalmente, si es que no existe una atención a la objeción y la inhabilidad se mantiene, en pleno derecho están las organizaciones políticas a efecto de recurrirlo o impugnarlo en sede administrativo jurisdiccional. Entonces, aquí es una corresponsabilidad. ¿Qué pasaría, Miguel, si es que efectivamente se presenta una objeción o una impugnación o un recurso subjetivo contencioso electoral? Dependerá ya mucho de las autoridades electorales a efectos de que traten este tema de manera inmediata y así lograr la candidatura, por lo menos hasta el día sábado en la noche, Miguel.
Doctor Ron, bueno, puede haber fallado el movimiento Construye de cualquier manera en los tiempos, si hay un procedimiento para la calificación, ni así le avanzaba con esos 3 días que perdieron. ¿Por qué? El artículo 103 de la ley electoral establece que la resolución del Consejo sobre una posible impugnación se podrá apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral en el plazo de 3 días más de recibida la notificación. Y de allí pudiera haber, el CNE tiene 3 días para enviar el expediente al contencioso y que tendrá este Tribunal Contencioso Electoral el plazo máximo de 15 días. Es decir, si se apela, se impugna, esto se va de largo y el domingo es las elecciones. ¿Qué pudiera pasar en ese escenario, doctor Ron? Miguel, es complicado. Si se objeta, en este caso, si se opera el derecho de objeción, podríamos llegar hasta el día sábado con una candidatura sin ningún problema, pero si se activa un recurso subjetivo contencioso electoral en el Tribunal Contencioso Electoral, es muy complicado llegar a una candidatura para el día domingo. Ahora bien, hay jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral que establece que quienes no han agotado las instancias administrativas, es decir, no presentaron la objeción y no impugnaron en sede administrativa, no pueden presentar el recurso subjetivo contencioso electoral, o al menos no deberían. Y el Consejo y el Tribunal Contencioso Electoral tiene que desecharlo en el primer auto. Esa es una de las formas que se podría utilizar a efectos de llegar a la candidatura el día sábado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y es una excelente pregunta la que tú planteas. ¿Qué es lo que sucede en el caso de no tener una candidatura como tal hasta el día sábado? Lamentablemente estamos ante un vacío jurídico muy, muy amplio, porque el Código de la Democracia establece solo 3 tipos de voto: votos válidos, votos nulos y votos en blanco. ¿Qué pasaría si es que llegamos al día domingo con una candidatura, ¿sí? Perdón, con una papeleta en la cual constan Fernando Villavicencio y Andrea González, y sin una candidatura de Cristian Zurita inscrita y en firme? Lamentablemente no hay una disposición del Código de la Democracia que nos diga qué es lo que tiene que contabilizarse en ese voto. Hay ejemplos del derecho internacional, como en México, hay ejemplos del derecho internacional, principalmente como les decía, como te decía Miguel, en México, en virtud de toda la situación y el desarrollo que tiene este sistema electoral. Ha pasado que se ha llegado en México a una candidatura, perdón, a una papeleta sin candidatura. Y en ese caso, el Consejo Nacional, el Tribunal Federal Electoral mexicano ha establecido que cuando no hay un candidato per se, a pesar de tener una papeleta con la candidatura, se entendería que los votos tienen o son, en este caso, nulos. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la lógica y no tenemos una candidatura de Cristian Zurita hasta el día domingo, en la votación por Fernando Villavicencio y Andrea González, es decir, en la papeleta, no es imputable a ninguna persona, ni a ninguna candidatura. Nos quedamos sin candidatura, porque sería luego complicado que una vez terminado el proceso electoral se inscriba a Cristian Zurita y a Cristian Zurita como candidato. Entonces no hay una imputabilidad de esos votos a la candidatura de Cristian Zurita, imputación, perdón, a Cristian Zurita. Y en segundo lugar, los votos en blanco, recordemos que para efectos de contabilización numérica en el ámbito electoral, una vez que la elección ha terminado y tenemos a un ganador, son sumados a la candidatura ganadora, pero una vez que tenemos ganadora. Y los votos nulos son votos nulos, esos no entran en la contabilidad electoral bajo ninguna circunstancia, pero no hay una determinación del qué hacer con estos votos si es que no tenemos una candidatura inscrita. La lógica me dicta que sería un voto nulo, la lógica, pero eso tendría que resolverlo el Consejo Nacional Electoral, inclusive antes del día domingo, si es que no hay una candidatura. A mi modo de ver, Miguel, yo creo o estimo que la candidatura de Cristian Zurita es, en este caso, inimpugnable. Dudo mucho que por la trayectoria profesional que tenga Cristian Zurita
tenga algún tipo de inhabilidad, no se conoce de sentencias condenatorias ejecutoriadas principalmente, que es la inhabilidad más grande, esté en goce de sus derechos políticos. No es necesario que la candidatura devenga de un proceso de democracia interna, solo de una selección por parte de las directivas. Entonces yo creo que no va a tener ningún problema y llegaremos al día domingo. Es más, yo creo que no se ejercerá el derecho de objeción y llegaremos al día jueves ya con una candidatura. Penosamente, eso desde la visión del derecho, a veces en política puede pasar todo, no importa los argumentos de la impugnación. En todo caso, en el escenario, esta papeleta que vamos a usar el día domingo y en donde está Fernando Villavicencio en la penúltimo casillero y Andrea González, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería en el escenario si hay un vacío? Supongamos que no se llega a la clasificación. Pura suposición, por favor. No se llega a la calificación. Supongamos que tiene mayoría de votos y pasa a la segunda vuelta o gana en una vuelta. Suposiciones. ¿Qué sucedería? Aquí habría un problema serio. ¿Qué pasa con esa votación que podrían acumular supuestamente el próximo domingo? A ver, ¿qué es lo que pasaría si, digamos, vamos a la suposición de que la candidatura o al menos la casilla de Fernando Villavicencio es votada en tal magnitud que pasa a una segunda vuelta sin tener una candidatura? Nuevamente, Miguel, no hay una previsión legal o reglamentaria de este caso y tendríamos que hacer únicamente argumentos lógicos y hacer un tema de integración. El artículo 112 del Código de la Democracia establece que los votos son o serán contabilizados para la nueva candidatura cuando ésta ha existido. En el caso de una candidatura inexistente, ¿sí? Y bajo el concepto de tener una votación nula, estaríamos ante el escenario en el cual ya ha sucedido, en el tema de la Junta Parroquial de Calacalí, acá en Quito, en el cual el voto nulo gana a los votos válidos. O sea, esa sería una especie de interpretación extensiva de la norma, pero eso es lo que se podría hacer, ¿no? No hay otra forma de señalar o esperar a un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral en este caso, pero no hay otro tipo de circunstancia que pueda darse. Se tendría que, en primer lugar, señalar y hacer esta previsión por parte del Consejo Nacional Electoral de la calificación del voto que tendría la papeleta hacia Fernando Villavicencio sin candidatura de Cristian Zurita y dónde entrará este en la contabilidad final. Y si obviamente pasa a una segunda vuelta, se complica más aún el escenario porque no hay una disposición que nos diga qué es o quién es, porque claro, la lógica, como te decía, me dicta que, digamos que la candidatura de Cristian Zurita sea calificada en el intermedio entre primera y segunda vuelta. La votación fue a Cristian Zurita como tal. Entonces es bastante complejo y esperemos que el escenario no suceda de esa manera, sino que tengamos una candidatura previamente, pero sí es un escenario no previsto de manera jurídica en el Código de la Democracia o reglamentariamente en cualquiera de los reglamentos que haya expedido el Consejo Nacional Electoral, que puede darse. Sin embargo, pro proceso electoral y hablando en términos democráticos, nuevamente esperemos que las organizaciones políticas no presenten objeciones o en este caso, si es que se les presenta, el Consejo Nacional Electoral actúe de manera responsable y en el mismo acto resuelva. Yo es lo que decía, si una objeción es en otros espacios, si una objeción es presentada en el Consejo Nacional Electoral en estos 2 días que se tiene la apertura para presentarse, el Consejo Nacional Electoral debe actuar de manera inmediata. Es decir, hay una objeción que entra el día de hoy a las 8:30, cuando se empiezan labores en el Consejo Nacional Electoral, inmediatamente deberá convocarse a un pleno extraordinario para en cuestión de horas resolver dichas objeciones, negándolas o aceptándolas y proceder con el trámite que establece a efectos de la calificación de la candidatura al Código de la Democracia. Bienvenido al doctor Carlos Aguinaga, la voz de la experiencia, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro de Voces por la Democracia. Estamos analizando con el doctor Esteban Ron esta situación que se presenta con el reemplazo de la candidatura, como dice reemplazo, y nos ha ilustrado Esteban respecto de esto, pero tenemos algunas inquietudes que quiero trasladarle. Por ejemplo, si hay reemplazo
y expresamente en el artículo 112, aun cuando hay otras disposiciones, no dice irá, en el caso de un reemplazo, irá al procedimiento normal de la calificación de una candidatura, corriendo contra el tiempo. Este jueves termina la campaña, este domingo las elecciones. ¿Qué puede pasar si aquí se dilata? Y peor, si es que hay una impugnación contra esta candidatura. Por favor, doctor Aguinaga. Muy buenos días, Miguel. Un gusto compartir con Esteban. Algo vine oyendo en el camino. Primero, lamentar este asesinato, condenar este asesinato, este crimen, con tintes políticos en contra de Fernando Villavicencio. ¿Tiene tintes políticos esto? Al parecer sí, porque hacerlo 11 días antes de la campaña no hay otra conclusión, porque además esto mueve el tablero electoral, el expresar los sentimientos de pesar, solidaridad a su familia, a sus allegados, a todos sus amigos. Realmente esto mancha de sangre la democracia, cambia las reglas del juego de esta competición electoral, los altera, y creo que no ha habido la lectura suficiente para en algo corregir estos temas. Y ya comenzamos con los primeros problemas. Se dio el debate sin haberse movido la fecha. Ese es un problema grave, porque participaron 7 y no 8, es decir, no se le permitió la participación. Ni siquiera poner la fotografía, ya está muerto. Bueno, no, tal vez no la fotografía, pero sí el derecho de participar. Claro, por cierto. O sea, porque cuando el binomio se califica, ¿no es cierto?, adquiere derechos. ¿Sí? El debate es un deber de cumplimiento, pero también es un derecho de la organización y del candidato. Entonces partamos por ahí. ¿Quién debía garantizar esos derechos? La autoridad electoral. El CNE. Evidentemente, no se caía el país si se movía la fecha del debate. No se caía el país. O sea, se garantizaban unas reglas de juego equitativas, igualitarias. Yo lo expuse desde que pasó este hecho, que debía incluso trasladarse la fecha de las elecciones. Sí, moverse la fecha de las elecciones. Suspenderse el debate y cambiarse la fecha, que no hay cómo por el calendario electoral. ¿Y por qué movieron primarias? ¿Por qué movieron inscripción de candidaturas? ¿Por qué adelantaron la campaña presidencial? ¿Eso no es calendario? Eso no calendario. Entonces, bueno, ahora centrándonos en este tema de el reemplazo de la candidatura de Fernando Villavicencio, hoy Cristian Zurita, el Código de Democracia es vago. El 112 es absolutamente vago, pero también da a ciertas interpretaciones. En esto no hay que hablar de ninguna manera de renuncia, porque aquí nadie está renunciando a ninguna candidatura. Yo he visto mucha gente que dice que las candidaturas son irrenunciables. A ver, momentito, no hay que hablar de estos temas. Aquí el Código de Democracia, ese artículo 112, no establece ni plazo ni término para reemplazar la candidatura por otro candidato. En segundo lugar, utiliza el verbo podrá. Discrecional. El movimiento político, el partido, podrá cambiar el candidato. ¿Qué quiere decir? Que si no quiere, no le cambia. ¿Y si no le cambia, qué pasa? Si no le cambia, tenía que haberse mantenido el binomio Fernando Villavicencio fallecido y Andrea González. Claro, ¿cómo se va a votar la papeleta? Exacto. Incluso el siguiente inciso dice que los votos de este domingo, con la foto de Fernando Villavicencio, serán para el candidato reemplazante. ¿Sí? Siempre y cuando se reemplace. Ahora, ya se ha reemplazado. Muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Que tenían que haber medido las autoridades electorales. Los tiempos. Ahí un poco discrepo con Esteban. Hoy a las 12 de la noche vence el término para que las organizaciones políticas y candidatos impugnen la candidatura de Cristian Zurita. Pero si hay una impugnación, la obligación de la organización electoral del CNE es correr traslado por 48 horas a la organización impugnada.
¿Y eso cuándo se cumple? Si lo corren hoy mismo, el jueves. Si corren mañana, hasta el viernes. La organización tiene que contestar. Una vez contestada, recién podrían resolver el día sábado. Si es que no hay impugnaciones, hoy a las 12 de la noche, mañana puede estar calificada la candidatura. Y hay que esperar 3 días para ver si algún sujeto político, candidato o partido, no presenta un recurso contencioso electoral, que lo puede presentar hasta el día sábado. Si no hay recursos hasta el sábado 12 de la noche, recién en el primer minuto del día domingo estaría calificada la candidatura de Cristian Zurita. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si hay este recurso? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa si hay una impugnación y llegamos al domingo 20 de agosto sin un candidato? O sea, sin el candidato reemplazando. Candidatos sí hay. Fernando Villavicencio, fallecido. Él es el candidato. Su binomio, Andrea González. Que está allí. Que está allí. Entonces, ahí obviamente el proceso tendrá que darse. Fue declarado la inamovilidad de las fechas, ¿no es cierto? Y ahí están las consecuencias. Para unas cosas. Sí, ahí están las consecuencias de no meditar bien si convenía o no mover este tema. Porque además, esta inamovilidad, más el asesinato de Fernando Villavicencio, altera las reglas de juego. Recién la semana pasada comenzó la campaña de asambleístas. Los asambleístas con estos crímenes que han dado, o los candidatos o las personas, ya no salen a la calle. ¿Hay garantías para una promoción de los asambleístas o querían mismo que no nos enteremos que hay candidatos asambleístas? También hay que preguntarse eso. Porque ya está cortada esa campaña, que además era una campaña ridícula de 10 días. Entonces nadie quería que les miren o que les observen o que les regresen a ver a estos candidatos asambleístas. Todos los ciudadanos estamos yendo al proceso ciegos y ahora temerosos. Y eso es inadecuado. ¿Quién debe garantizar esto? La autoridad electoral. ¿Qué más debió haber existido? Debió haber existido un plan, como siempre hay, un plan de seguridad democrática. En mi administración, yo me reunía con la policía, con las Fuerzas Armadas, para que me indiquen cómo es el plan de seguridad democrática. Y tenía 3 oficiales de rango superior, ¿no es cierto? Uno de logística, uno de seguridad e inteligencia y otro de operaciones. Estaban conmigo conjuntamente en un centro de mando unificado, viendo todos los temas de seguridad, porque hay un plan de seguridad democrática del proceso, no solo de los recintos. El tema también es la seguridad de los candidatos. Y con mayor razón, en este proceso electoral, claro, con la violencia. Usted cuenta hace 20 años, claro, y ahora no ha mejorado. Claro, con mayor razón. Porque la violencia... Hay otras condiciones. Claro, hay otras condiciones. Entonces, debió haberse establecido esas condiciones y esas advertencias, además, como autoridad electoral. Tenían que haberle dicho a los candidatos, bajo su riesgo, usted hace ciertas cosas. Doctor Carlos Aguinaga, le traslado la inquietud que le formulé al doctor Esteban Ron. Supuestos, nada más, supuestos, pero que pudieran cumplirse. En el supuesto que no es calificada la candidatura de Cristian Zurita, se llega a las elecciones del domingo y supuestamente logra o pasa la segunda vuelta, o una suposición logra más del 40% en una sola vuelta. ¿Qué pasa con el casillero del Movimiento Construye 25, donde está Fernando Villavicencio y Andrea González? ¿Qué pasa con los resultados? ¿Qué pasa? ¿No existe eso? No, sí existe. Mandato popular. Y entonces, ¿cómo se aplica? Esos votos pasan a esa lista y pasará segunda vuelta. Ya. Puede producirse un voto de indignación,
Ya. Nadie sabe el rechazo, porque además los niveles de indecisión de la ciudadanía por la desconfianza en la clase política, por la desconfianza en los partidos eran altos ahora la todavía. condena a la violencia. Y ahora la condena a la violencia. Lo que ha hecho esto es enervar todos los sentimientos ciudadanos. Entonces, quienes provocaron esto realmente crearon un caos democrático y político de impredecibles consecuencias el día domingo 20 de agosto. Esos votos, en el caso de pasar, quedarán ahí. Y será ese movimiento el que tercie en la segunda vuelta. No importa con que no sea candidato calificado. reemplazado o no reemplazado, porque la organización política ya obtuvo su derecho a participar con un binomio presidencial. Fue calificado y todo Fue eso. calificado. Y por Aquí- eso la papeleta. Exactamente. Aquí no pueden decir que como no estuvo, porque como ya estuvo fallecido, esos votos pasan al tercero. Eso no hay. Aquí es el candidato que reemplace. Si no hay calificación, y voy a advertirlo, si no hay calificación de Cristian Zurita hasta el día domingo, y pasa la organización a segunda vuelta, sí, la elección, en mi criterio, debería realizarse, obviamente, si es que no está, si es rechazado esa candidatura por A o B razones, debería realizarse con la foto de Fernando Villavicencio y su vicepresidencia en segunda vuelta. En el caso que no Ya. fuera calificado. Ya. ¿Ya? Porque como presentó antes, está en el proceso de calificación. Porque ya lo otro sería también un tema muy difícil de resolver. Es decir, que no califica a Cristian Zurita, ¿sí? El binomio se queda sin candidato presidencial reemplazante, pero se está utilizando este verbo, podrá. Lo cual quiere decir que también... Claro, no es mandatorio. Usted como jurista sabe, no es mandatorio, es discrecional. Exactamente. Así fue mal diseñada la norma, desde luego, porque además no está regulado los términos y los plazos en caso de reemplazo, en este tipo de reemplazos. Eso es el desconocimiento que tienen los legisladores cuando hacen las reformas de la ley. O el Código de la Democracia tiene muchas fallas. No es la única Aquí que está. tiene. Solo cuando se presentan No. los hechos se encuentran estos vacíos. Ahora, doctor Carlos Aguinaga, un jurista me pregunta y le traslado, ¿qué sucedería si la próxima semana, quizás esto pudiera ser exagerado, pero dice el jurista, ¿qué pasa si la próxima semana muere un candidato que pasó a la segunda vuelta? A ver, ¿qué dice la ley? Si un candidato que... Ya, el candidato X pasa a la segunda vuelta. Ya. Y fallece. Muere, o asesinado, o muere, un paro cardíaco. Ya, bueno, puede morirse un infarto. Igual opera el 112. Podrá reemplazar. Claro. Y si, como no hay plenas garantías en este CNE, no hay garantías, si no lo califican por X, va a la impugnación, y ya hemos tenido experiencia de esto, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, está el binomio. Puede aplicarse el criterio, una vez electo, ya tocaría aplicar el criterio de la subrogación presidencial. Ya. ¿No es cierto? Por ejemplo, O sea, va a la segunda vuelta, vamos a suponer la misma papeleta. un hecho no consentido, Sí. no previsto, que pasa la lista 25 a segunda vuelta y la otra lista también pasa, y los dos candidatos son atentados contra la vida o fallecen de un infarto o de un accidente de tránsito, lo que sea. Simple posibilidad. Ya. Obviamente ahí tiene que seguir la competencia, porque ese derecho de la organización política de haber obtenido los votos a través de su candidato, sigue la competencia y ganará el que más votos tenga. Y ahí deberá operar ya las reglas de sucesión constitucional, porque lamentablemente, como este código no ha regulado eso, y no han tenido tampoco. Y aquí le quiero decir a la sociedad algo muy clarito. ¿Cuándo entró en vigencia este código de la democracia hechas por las comisiones estas de la Asamblea, por el Congresillo? Sí. Por el Congresillo, el 10 de agosto del 2009. ¿En qué año estamos? 2023. Agosto del 2023. ¿Cuántos años han pasado? 14. ¿Por qué no han dictado el reglamento al Código de la Democracia? ¿No hay? No hay.
No hay. ¿Por qué no lo han dictado? ¿Por qué van dictando reglamentitos de cada una de las instituciones, acomodando las daría cosas? la impresión que lo hacen a propósito, exprofesamente. O sea, uno no entiende. O sea, todos los que han pasado por el Consejo Nacional Electoral, desde el 2009 hasta ahorita, tienen una deuda grandísima con la democracia. No sentarse a trabajar en dictar un reglamento general al Código de la Democracia. O sea, si hubiera estado regulado, si hubiera debatido, porque tiene la facultad reglamentaria el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo al artículo 219, numeral 6 de la Constitución. Hubieran dicho, bueno, y si le da un infarto al candidato 8 días antes, ¿cómo le reemplazamos? ¿Cuáles son los plazos que vamos a operar aquí? Se hubieran puesto a pensar los escenarios. Pero si yo solo veo... Yo a lo menos no confiaba de los asesores, muy pocos asesores legales y técnicos en el CNE, la organización electoral, merecían mi confianza. Yo lo hacía personalmente, con mi equipo, y obviamente lo planteaba, trabajaba con el resto de áreas institucionales, desde luego, pero daba seguridad a mis decisiones y a los planteamientos que iban al Pleno. ¿No es cierto? Que eso es lo lógico. No, de chiste a chiste, sabían venir los vocales a mi oficina, me decían, no seas malito, dale la orden a la computadora, el informe o el reglamento, todo eso, porque obviamente es un trabajo sacrificado, que aquí lo lamentable de este Consejo Nacional Electoral, creo que hay una abogada y nadie más. O sea, y está sujeto a un criterio, ¿sí? A varios criterios de personal de mando medio que yo he visto absurdos, o sea, y si uno no tiene el conocimiento cabal de lo que está, por eso a mí me parece que haberle quitado esta condición, unos requisitos de especialidad, de conocimiento a los miembros del Consejo Nacional Electoral es una falla garrafal. Claro, van a aprender, y ni siquiera han aprendido, y a lo mejor ya se irán en su momento, ni aprendieron bien. Porque creen que ir y integrar un Consejo Nacional Electoral es ya la gran papaya. Claro. Esto hay que saber, conocimientos jurídicos, conocimientos técnicos. Quien no conoce técnicamente cómo funciona lo que se hace es buscar un padrino político poderoso para que lo ponga ahí. Ahí vienen las quejas y los lamentos. Hay que conocer de geografía electoral, hay que conocer de logística, es multidisciplinario la administración de un proceso electoral, el diseño de los instrumentos electorales es fundamental. Y como está, no hay garantías de un mal diseño puede provocar un gran error a nivel nacional. Entonces, es un tema complejo. Hay que trabajar 18 a 20 horas diarias y estar un poco, si no hay cómo administrar un proceso electoral. Doctor Aguinaga, el tema que usted decía, en ese supuesto escenario, la sucesión tampoco está en la ley. No está la subrogación de candidaturas por fallecimiento, por enfermedad mental, en este caso por crimen. Esto es entrar a un callejón sin salida. En manos si hay un fallecimiento por un accidente de tránsito, que le dio un paro al corazón, uno dice, qué pena. Pero aquí es un fallecimiento producto de la violencia. Y no ha habido control de la violencia política, violencia en redes, violencia en contra del propio organismo electoral. Entonces, había que idearse mecanismos para controlar la violencia, para sancionar, para el poder de la institución tenía que hacerse sentir en los controles. Y eso no se ha hecho sentir. Bien, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Al doctor Esteban Ron, decano en la Universidad Internacional, SEG, experto electoral, y al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro de Voces por la Democracia, por ilustrarnos en un tema complejo y difícil, que confiamos que el país salga adelante de esta situación y porque sigamos luchando por la paz y decirle no más a la violencia. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia.
8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y trabajando por la consecución de la paz. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo para hablar sobre la consulta popular sobre el Yasuní con el doctor con el doctor Walter Spurrier y el doctor Carlos Larrea. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Elecciones 2000.